desde lejos para dar hoy, junto a nosotros, la lucha más noble que uno pueda dar, que es la lucha por la libertad. Y quiero dirigir un saludo especial a mi gran amigo, Santiago Abascal, que es el autor intelectual e inspirador de este foro. Hoy voy a hablarles de dos fenómenos que, si bien son especialmente relevantes para nuestro país, se pueden observar también en los principales países del mundo occidental. El primero es nuestro cuestionamiento a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Esas estructuras políticas que, independientemente de qué sello partidario utilicen, rechazan el modelo de la libertad, porque su mera subsistencia depende de ello, que no es otra cosa que lo que en la Argentina se ha popularizado como la casta. El segundo, y como advertencia al mundo que nos está mirando, es sobre por qué es tan difícil salir del abismo sin fondo que es el socialismo. Muchas veces digo que en algún sentido los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya vivimos, pero que el resto de Occidente aún tiene por delante. Lo digo porque, como lamentablemente en los países líderes del mundo libre, se vuelve cada vez más populares las ideas que hundieron a la Argentina en la miseria. Y se olvidan o se cuestionan precisamente las ideas y valores que impulsaron el indiscutible desarrollo global de los últimos 250 años. Esto hay que repetirlo hasta el hartazgo porque mucha gente lo menosprecia. Los últimos 250 años fuimos testigos de la hazaña civilizatoria más importante de la historia humana. Y este proceso fue posible principalmente gracias al desarrollo del capitalismo de libre empresa a lo largo y a lo ancho del mundo, que apuntaló a la humanidad en lo económico, en lo social, en lo científico, en lo cultural y en todas las dimensiones de la vida humana. O sea, este periodo de expansión de la vida humana fue posible porque se cultivaron, se respetaron e incluso cuando hizo falta se defendieron con uñas y dientes los tres derechos fundamentales del ser humano: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En particular, en lo económico, primó la noción de que la búsqueda del libre interés individual produce beneficios colectivos. Adam Smith Dixit. Y que, por lo tanto, el empresario que arriesga capital en pos de una ganancia es un benefactor social, no un villano que gana a cuesta de los que demás pierden, como nos quieren hacer creer los resentidos de la izquierda. Durante 250 años, el capitalismo de libre mercado, regido por este simple principio, hizo milagros en el mundo. Generó una explosión de riqueza tan dramática que sacó de la pobreza al 90% de la población, llegando al punto que para el año 2020 solo el 5% de la población global vivía bajo la pobreza extrema. Hoy una persona de clase media tiene mejores niveles de vida que lo que tenía un rey hace 200, 300 años. Por eso no es casualidad que aquellos países que son más libres hayan crecido el doble que los reprimidos, ni que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que el país reprimido, que tengan 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Este último dato a los socialistas les da pavor, porque no soportan la idea de que un pobre pueda prosperar a través del mecanismo de mercado y sin la dádiva de un político. A veces no sé si es un problema de fatal arrogancia o es un problema de que se les cuestiona el modelo de negocio. Pero bueno, esa es otra discusión. Durante los primeros 125 años de este proceso, nosotros los argentinos estuvimos en la punta de lanza en el desarrollo global y la sociedad toda gozó de las riquezas generadas por este modelo. Con el sol de la economía libre brillando sobre la patria, en pocas décadas pasamos de ser un país de bárbaros a ser el primero de la historia humana en eliminar el alfabetismo y además, en 1895, después de 35 años de plena vigencia de la Constitución, inspirada en las ideas de Alberdi, de ser un país de bárbaros nos habíamos convertido en la primer potencia mundial. Eso fue lo que nosotros llamamos la era de oro de Argentina. Pero ese siglo de oro concluyó cuando la dirigencia política decidió abandonar los principios que nos habían traído tanta riqueza y adoptar del modelo del Estado presente y la mal llamada justicia social.
Así comenzó la era de humillación argentina que se extiende hasta hoy. Bueno, hasta el 10 de diciembre del 23. En nombre de la justicia y la igualdad, tuvimos un Estado omnipresente, controlador y opresivo que se arrogó el derecho de robarle a uno para darles a otros, de acuerdo al capricho del burócrata de turno. En nombre de la solidaridad, tuvimos déficit fiscal 113 de los últimos 123 años. Y quiero hacer una aclaración porque en esos 10 años que no tuvimos déficit financiero fue porque Argentina estaba en default. Por lo tanto, algunos que menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Y es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. Y de hecho, próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación Argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero para terminar de una vez con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza. En este contexto de tanto déficit fiscal, en estos últimos 123 años, se castigó a los creadores de riqueza con impuestos impagables y se los condenó públicamente como villanos. Como no alcanzaron los impuestos para financiar el déficit, se tomó deuda que rápidamente también se volvió impagable. Y cuando ya nadie nos quería prestar, porque nos habíamos convertido en el mayor defolteador serial de la historia moderna, comenzaron a imprimir dinero de manera indiscriminada y el mismo ciclo inició y culminó una decena de veces, castigando a la sociedad mientras los políticos y sus amigos se hacían cada vez más ricos. O los familiares. Por 100 años nos desviaron de la vía del progreso por el que el resto del mundo libre siguió avanzando, mientras todos los países que se integraron al sistema global se desarrollaron. Nosotros tiramos a la basura la posición de privilegio de la que partíamos, dilapidamos el stock que nos costó tanto acumular y pasamos de tener el PBI per cápita más alto del mundo a ser una nación donde hoy tiene el 60% de la población pobre. Y todo esto se hizo con un solo objetivo: transferir riqueza de la sociedad toda a los políticos de turno y su clientela. Eso es lo que denominamos el partido del Estado. Para entender de qué hablo cuando me refiero al partido del Estado, tenemos que separar a la población en dos grandes grupos: los pagadores de impuestos y los consumidores de impuestos. Entre los consumidores de impuestos se encuentran obviamente las ratas del poder, que en vez de ver en la política como vocación de servicio, ven una caja a la que parasitar de por vida y un medio para enquistar a su familia en el Estado como si fuera un título nobiliario, el Estado como un botín de guerra. Es curioso, por no decir indignante, porque resulta que los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el Parlamento Europeo. Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años. Cuando más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Pero el problema no se detiene en ellos, sino que abarca a todos los que reciben plata y favores del Estado, como contraprestación por defender con uñas y dientes el statu quo en lugar de defender los intereses de la población, que es la que realmente llega y paga, digamos, con sus impuestos. El partido del Estado no se agota en los políticos y en los contratistas. Es decir, no solo es la casta política, sino que también son los empresarios prebendarios. Pero no, claramente que la casta no termina ahí. En esta
en esta larga lista podemos encontrar a los periodistas y a los medios de comunicación, que hoy son poco más que un servicio de propaganda en venta al mejor postor. Podemos encontrar a los sindicalistas que entregan a los trabajadores a cambio de prebendas, a los gerentes de la pobreza, quienes administran asistencia social de los más vulnerables y los obligan a marchar contra sus propios intereses bajo la amenaza de cortarles el plan, o los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado. También podemos hablar de los artistas amigos del régimen, que reciben cuantiosas sumas de dinero para ir a dar recitales para 30 personas y sacarse fotos con el intendente y el gobernador. Muy interesante, días atrás, el cantante de Los Ratones Paranoicos, Juanse, señalaba que si bien él originalmente tenía una posición favorable al Estado, había visto que las cosas, algo había que estaba oliendo podrido, porque decía: no puede ser que vayas a dar un recital a Caleta Olivia con 50 personas y cobres como si estuvieras llenando el Madison Square Garden. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que ver cuándo, digamos, las retribuciones que están cobrando esos artistas las pueden validar a mercado, porque si no, claramente es una estafa. Lógicamente, como parte de su circo irrisorio, tienen que recurrir a sofismas del estilo de que esos recitales son gratis, pero como aprendimos de Milton Friedman, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Esa frase, además de Milton Friedman, en realidad tiene que ver con su origen judío. Digamos, Milton Friedman era un judío polaco y básicamente lo que hace es referencia a la salida del pueblo hebreo de Egipto y que tiene que ver con que el pescado gratis básicamente los retrotraía a Egipto. Es decir, en Egipto el pescado era gratis, pero no era gratis, porque a cambio de eso se perdía la libertad. Y esa lucha sigue siendo, digamos, la lucha que hoy persiste en nuestros días. Y también es importante conocer sobre lo que fue esa lucha del pueblo hebreo saliendo de Egipto, porque hay una parte que no muchos tienen conocimiento, donde uno cree que cuando el pueblo hebreo dejó Egipto salieron todos. Lamentablemente no fue así. Como dice la Torá, 1 de cada 5. Por lo tanto, quiero que sepan que ustedes pertenecen al grupo de valientes del 20% que tiene y pone lo que tiene que poner para abrazar la idea de la libertad, y que aún los propios pueden estar tirando en contra de lo que uno está buscando, que es la libertad. Volviendo a la lógica del discurso, también podemos hablar de los proveedores de servicios de un sistema decrépito que subsidia la oferta en lugar de la demanda. De esta manera, lo único que se logra es destrozar por completo la competencia, garantizando monopolios de amigos que brindan servicios de calidad paupérrima sin temor alguno a perder su clientela. Son muchos los mecanismos mediante los cuales se terminó montando una especie de apartheid democrático, en el que los políticos, sus amigos, socios, proveedores y clientes viven vidas paralelas al común de la sociedad, ajenos a la mayoría de sus problemas y gozando de los múltiples privilegios que disfrazan de derechos.
Y todo esto a expensas del sudor y la obediencia de los ciudadanos desamparados, que no tenían una silla en la mesa del poder y tienen que financiar mediante coacción una fiesta a la que nunca fueron invitados. Tiene que entenderse de una vez que el sistema de privilegios de la política y el empobrecimiento del resto de la sociedad son las dos caras de la misma moneda. Este sistema de apartheid mostró su cara más grotesca durante la pandemia, que dejó a la gente sin trabajo y a los chicos sin estudio por más de un año, mientras los políticos que se llenaban la boca hablando de salvar vidas se robaron las vacunas para sus amigos. Imagínense lo que vale la vida de estas personas para esta gente, acá en Argentina y en todo el mundo, con el agravante que días atrás quien fuera el ministro de Economía del autócrata, porque hoy sí vale decirle el autócrata golpeador Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político. Y tranquilo, dale con todo, me encanta. Yo esto lo recuerdo como un evento muy interesante. Yo recuerdo que por esa fecha publiqué probablemente uno de los que han sido mis mejores libros, que se llama Pandenomics. Y una de las cosas que uno notaba cuando miraba los números era que si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, deberían haber muerto por el COVID 30.000 personas, 30.000 de verdad. Sin embargo, esa cuarentena criminal, se terminó llevando 110.000 personas por encima de lo que hubiera sido lo normal. Es decir, murieron 140.000 personas, pero 110.000 fueron responsabilidad de un gobierno criminal. Un gobierno que, cuando se le señalaba lo que estaba ocurriendo, mandaba a sus esbirros mediáticos, a esos periodistas pauteros, corruptos, ensobrados, a perseguir a todos aquellos que criticábamos la cuarentena. Se jactaban de ser un gobierno de científico y desde ese púlpito acusaban a todo el mundo, profesionales de la salud cómplices. Algún día alguien va a estudiar o analizar en Argentina por qué, si en todo el mundo la solución para atacar a una epidemia era testear, ¿por qué en Argentina se testeaba tan poco? Sin lugar a dudas, pero yo soy poder ejecutivo, no poder judicial, muchachos. Y también son cómplices de estos los periodistas, que tanto festejaban el Estado presente, que tanto festejaban el quédate en casa, o esos delincuentes que andaban con una remera que decía la Pedro Can, que era el líder de la infectocracia y nos encerraba a todos brutalmente. Sí, así nos dejó.